la espera. Pues adelante, Fernando, si gustas empezar. Perfecto, muy bien. Buenas noches, compañeros. Soy el doctor Fernando Herrera y les voy a exponer la anatomía y funciones de los nervios craneales con mi tutor, el doctor Cristian Pérez, neurocirujano. Y pues, antes que nada, agradecerle a usted, doctor, el tiempo y la atención de querer participar en estas sesiones. Y pues, hay que tratar de aprovechar y retroalimentarnos en base a sus conocimientos respecto a este tema. Gracias, Fer. Eh, Vamos a avanzar un poquito con un poquito sobre sobre los nervios craneales. No voy a ahondar mucho en este tema porque es un tema muy largo, pero esto es para que igual recordarlo. Les voy a enviar la presentación. Hice dos presentaciones. Esta en la cual yo trato de hacerlo un poquito más dinámica y otra en la cual puse toda la información por cuestiones del examen y tener ahí los apuntes. En esta va a ser prácticamente yo tratándoles de explicar lo que comprendí de este tema. ¿De acuerdo? Igual generalidades de los demás nervios. Y pues vamos a comenzar con el que nos compete el día de hoy. Por cierto, en esta presentación, como son dos sesiones el día de hoy y son temas muy largos, solamente vamos a tomar el nervio craneal, el segundo, el tercero, el cuarto y el sexto. Los demás los anexé a la otra sesión, a que les voy a mandar después, eh, para poder mínimo abarcar lo esencial o lo principal de estos nervios craneales. ¿Sale? Vamos a comenzar con el segundo nervio craneal, que es el nervio óptico. Generalidades igual, forma el primer segmento de las vías ópticas. Es de tipo aferente somático. Tiene una inervación sensitiva, que es la retina. Tiene una longitud de 35 a 55 milímetros. El origen real es en la capa de células ganglionares de la retina y el origen aparente es en el ángulo anterior del quiasma óptico. Aquí tenemos en la imagen inferior derecha una ilustración sobre lo que es el quiasma óptico. Más generalidades, está cubierto por fibras rodeadas por mielina, producidas por oligodendrocitos, y tiene la particularidad que tiene más de 1 millón de axones que se van a originar en la capa de células ganglionares y que éstas se van a extender hasta el núcleo geniculado lateral. Lo dividimos en cuatro porciones, en cuatro trayectos: intraocular, intraorbitaria, intracanalicular e intracraneal. Esto es un poquito más de anatomía que igual en su caso lo pueden repasar para que la sesión no se haga un poquito más tediosa. ¿De acuerdo? Perfecto. Aquí es donde me voy a explayar sobre el nervio óptico y sobre su vía. Eh, Vamos a ver si aquí tiene para rayar esta cosa. Creo que sí. Listo. Muy bien. Aquí vemos una ilustración anatómica del nervio óptico, ¿ok? Desde que la luz entra a los ojos y se transforma en señales en la retina, ¿ok? Aquí. Eh, el nervio óptico va a transportar estas señales hasta el sistema nervioso central, todo por acá, ¿de acuerdo? Pero antes, el nervio óptico tiene que hacer un recorrido, ¿ok? En el cual se va a dirigir posteromedialmente a través del ojito, eh, para abandonar la órbita a través del ala menor del hueso esfenoides a este nivel, ¿ok? A través del canal óptico. Una vez que sale a través del canal óptico, va a entrar en la fosa cerebral media, ¿de acuerdo? En donde se va a unir, donde se termina uniendo el nervio óptico del ojito derecho junto con el nervio óptico del ojito izquierdo para formar esto que se llama quiasma óptico. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, vamos a hacer un paréntesis. Ya hemos hablado un poquito sobre lo que sigue más para atrás, pero no hemos hablado sobre la vía retino-hipotalámica, ¿ok? Que esta vía es eh, muy importante. Tenemos aquí que un pequeño número de axones de cada ojo va a abandonar el quiasma y va a discurrir hacia arriba
hasta el núcleo supraquiasmático, ¿de acuerdo? Que es más o menos como por aquí, el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, en donde actúan para influir en el ritmo circadiano, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora, nosotros sabemos que la generación del ritmo circadiano es una función regulatoria por el sistema nervioso central, pero es un proceso que debe de ser calibrado o reseteado por la luz. ¿De acuerdo? Entonces, el núcleo supraquiasmático constituye el lugar físico donde se genera el ritmo circadiano en el cerebro de los mamíferos. ¿Ok? Este es en donde se dice que se contiene el mecanismo del reloj maestro que es activado por los ciclos de luz y noche y fija el ritmo de 24 horas para todos los demás ritmos fisiológicos del organismo. ¿Ok? Entonces, esta es la vía retinohipotalámica, que podemos decir que esta vía conecta una población de las células ganglionares de la retina y con las células del núcleo supraquiasmático del sistema nervioso central. Que dicho sea de paso, esta vía, el principal neurotransmisor termina siendo el glutamato. ¿Ok? Entonces ya tenemos aquí una vía que es la vía retinohipotalámica que se origina a nivel del núcleo supraquiasmático, que se origina a nivel del quiasma y viaja hacia el núcleo supraquiasmático. Pasando, ahora, ya entrando otra vez en el quiasma óptico, pues vamos a tener que un aproximado del 50% de los axones provenientes de las mitades nasales de ambas retinas, como vemos aquí en la imagen, termina, eh, termina cruzando la línea media para unirse a los axones no cruzados del otro ojo para formar así lo que es el tracto, ahí, para que formando así lo que es el tracto óptico, ¿ok? Que es todo esto, ¿ok? Hasta aquí. Muy bien, entonces, esta disposición de entrecruzarse los axones a nivel del quiasma óptico conduce a que la información proveniente de la mitad derecha del campo visual de ambos ojitos sea transportada en el tracto óptico izquierdo y a su vez la mitad izquierda del campo visual de ambos ojitos sea transportada en el tracto óptico del ojito derecho a través del tracto óptico que les había mencionado, ¿ok? El cual va a pasar posteriormente por los pedúnculos cerebrales hasta llegar hasta esta área que se conoce como los cuerpos geniculados laterales. Pero antes de llegar a esta área que se conoce como los cuerpos geniculados laterales, vamos a tener, o tenemos el conocimiento que una porción de estos axones de este tracto va a terminar en el área pretectal del mesencéfalo, donde se forma el arco aferente del reflejo fotomotor, que es este, ¿ok? Que aquí se los puse. Aquí es donde se genera el arco referente del reflejo fotomotor. Entonces, haciendo otro paréntesis, desde que la luz entra al ojito y llega hasta el área pretectal, pues formamos aquí la vía aferente, que pues es el recorrido que sigue el estímulo luminoso de la retina hasta el mesencéfalo, dándonos así la reacción de la pupila que se va a contraer o dilatar dependiendo de la cantidad de luz que recibe. Y este estímulo, desde que entra al ojito, ya sea por el ojito derecho o el izquierdo, va a terminar en el núcleo pretectal ipsilateral. ¿Por qué? Porque vemos cómo se entrecruzaron a nivel del quiasma óptico, los axones del lado derecho se pasaron al lado izquierdo. Entonces siempre llegan al núcleo pretectal ipsilateral. Ahora, debemos de conocer que en este núcleo este núcleo pretectal inerva los núcleos de Edinger-Westphal, tanto el izquierdo y el derecho, que como lo vamos a ver con el nervio oculomotor, los impulsos que salen de estos núcleos van a llegar a los ganglios ciliares y provocan la miosis bilateral. Pero esto lo vamos a ver ya cuando estemos viendo el núcleo, el tercer nervio craneal, que es el nervio oculomotor. Ahora,
ya que hicimos este paréntesis sobre el área, sobre el arco aferente del reflejo fotomotor en el área pretectal, vamos a regresarnos hacia a los cuerpos geniculados laterales, en donde estos axones van a terminar formando ahora los tractos geniculocalcarinos, que son todos estos que están aquí, ¿ok? Los cuales van a atravesar el hemisferio cerebral a través de la porción sublenticular de la cápsula interna, eh, van a atravesar el área sublenticular del área de la cápsula interna, abriéndose en abanico, pasando inferior y lateralmente por el asta del ventrículo, el asta inferior del ventrículo lateral, hasta llegar a la corteza visual primaria, rodeada por la corteza, por la fisura calcarina, por las fisuras calcarinas, derecha como izquierda. Y pues desde la corteza visual primaria se terminan enviando las señales visuales integradas a las áreas de asociación visual adyacentes para su correcta interpretación. ¿Okay? Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que pasa a nivel del nervio óptico y el área visual desde que entra los estímulos luminosos, se transforman en señales y llegan hasta la corteza visual primaria. Esto es todo respecto al nervio óptico. No sé si alguien o el doctor quieran retroalimentar un poquito de esto o pasamos al siguiente. Solo una única observación. Cuando platicabas acerca de la vía de las cintillas ópticas después del quiasma, comentabas que pasaban por el pedúnculo cerebral. Aquí Mm, es correcto, solo hay que hacer una aclaración en el término. No pasan a través del pedúnculo, ¿de acuerdo? Lo no, ok. rodean, ¿va? Para Sí, que sí, eso sí, sí, se sí, entienda. de Es, acuerdo. forma parte o, pues, de los límites anatómicos de la parte basal, ¿no? O sea, lo rodea. Y pues nada más quiero saber que si te están entendiendo, la verdad es una excelente explicación de esa parte y retomando las otras dos vías importantes que ya habíamos platicado en cuanto a lo de la vía visual meramente sensitiva cortical. Este, saben, ahorita ya lo va a explicar Fernando, pero sí saben a qué se refiere cuando hablan pretectal, o sea, ¿por qué pretectal? ¿Qué significa o por qué es pretectal? Quiero saber si sí se entiende, o sea, porque si no se entiende por qué se llama pretectal, conceptos que a veces uno consideraría bien básicos, pero importantes. Porque está antes del tentorio o del tectum. Es el tentorio y el tectum son cosas diferentes. El tentorio, si bien estamos muy cerca, el tentorio pues es una estructura dural, ¿no? Realmente mesenquimal de sostén. El tectum, que viene siendo eso en latín, en español traducido, es el techo del Sí. mesencéfalo. Entonces, se refiere a que estamos en el mesencéfalo y estamos en un punto muy cercanos al techo mesencefálico. A eso se refiere, ¿de acuerdo? Entonces, es eso, que estamos muy cerca en el mesencéfalo del techo de algo que se llama colículos Los colículos superiores e superiores. inferiores, ¿de acuerdo? En este caso estamos cerca de los colículos superiores. Perfecto. Eso me necesito que quede bien claro, que esta vía tiene pues cierta aferencia, como ya bien lo comentó Fernando, hacia el mesencéfalo, colículos superiores, área pretectal. ¿Va? ¿No continúa, Fer? Muy bien. Ahora, Ah, pasando, ¿vas a decir algo, perdón, Liz? yo sí tengo una duda. Ok. Entonces, ¿el asa de Meyer lleva la información visual de los cuadrantes superiores? Correcto. Cuadrantes superiores contra laterales. Sí, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Ay, ay. Perfecto. Voy a quitar esto. Muy bien, ahora vamos, les voy a hablar sobre el nervio craneal, el tercer nervio craneal, que es el nervio oculomotor. Como su nombre lo indica, pues desempeña un papel importante en el movimiento ocular y tiene un motor, tiene un componente motor somático que va a terminar inervando cuatro de los seis músculos extraoculares, que son, se les dice músculos extrínsecos, y un componente motor visceral,
que inerva los músculos oculares intrínsecos, ¿ok? También inerva al músculo elevador del párpado, que pues es el que eleva el párpado superior. El origen real pues es en el complejo nuclear del nervio oculomotor, y el origen aparente es en la cara anteromedial del pedúnculo cerebral, como aquí lo vemos, como lo vemos aquí en esta imagen, ¿ok? Entonces, Anteromedial, ¿no? Sería mejor. Está de hecho en la fosa interpeduncular la salida. Dijiste, um, no estoy seguro qué pusiste, pero um, sí, antero, sí, sí. Ah, ok, sí, sí, está bien escrito. en la cara anteromedial, ok. Muy bien, entonces, sale de la fosa interpeduncular a este nivel, sobre la cara ventral del mesencéfalo, y después de pasar entre la cerebral posterior y la cerebelosa superior, va a discurrir delante, perforando la dura madre e ingresando al seno cavernoso, donde termina discurriendo a lo largo de la pared del seno, inmediatamente por encima del nervio troclear, que ahorita lo vamos a ver, y continúa hacia adelante a través de la fisura orbitaria superior, a este nivel. A medida que va entrando a la órbita, a través del anillo tendinoso, como vemos en la imagen, se ramifica en dos divisiones, en la división superior y en la división inferior. Aquí en la imagen vemos cómo en la división superior va a terminar inervando al músculo recto superior y al elevador del párpado, superior, elevador del párpado. Y la división inferior termina inervando al músculo recto medial, al recto inferior y al oblicuo inferior. ¿Sale? Aquí tenemos otra imagen en donde vemos cómo se divide en dos, y pues llega a la porción de esos músculos. ¿Ok? Eh, Ahora, en general se acepta que el núcleo oculomotor está compuesto por subnúcleos dentro de este complejo oculomotor, que se dice que estos terminan inervando a músculos individualmente. Por ejemplo, tenemos aquí que los subnúcleos laterales, los cuales eh, van a terminar, los cuales desde atrás hacia adelante y homolateralmente inervan a los músculos recto inferior, al oblicuo inferior y al recto medial, como aquí lo vemos en la imagen, ¿ok? Después tenemos que el subnúcleo medial, que es este, termina inervando al músculo recto superior, pero contralateral, ¿ok? Y el subnúcleo central, que termina inervando al músculo elevador del párpado de manera bilateral. Aquí estos dos. Aquí puse una tabla en la cual se ve las funciones motoras somáticas eferentes y viscerales parasimpáticas de los diferentes subnúcleos que tiene el nervio oculomotor, que es las vías motoras, que son los oculomotores, el oculomotor que termina inervando los músculos elevadores, a los rectos, y la parte visceral, que va a estar regida por los subnúcleos de Edinger-Westphal, que termina otorgando la inervación parasimpática a los músculos constrictores de la pupila y al músculo ciliar. Ahorita vamos a ahondar un poquito más en ese tema. Guarden esta imagen, es importantísima. Muy bien. Ahora, les voy a hablar sobre cómo funciona este componente somático eferente, ¿ok? Los acciones desde las neuronas, los acciones de las neuronas somáticas del complejo nuclear oculomotor, que es este, van a discurrir ventrolateralmente del mesencéfalo a través de la porción del núcleo, a través de la porción medial del núcleo rojo y la cara medial del pedúnculo cerebral, para emerger a nivel de la fosa interpeduncular, a nivel de la unión entre el mesencéfalo y la protuberancia. ¿Ok? Eh, Cuando los axones entran a la cavidad orbitaria, se van a terminar dividiendo, como ya les había dicho, en la división superior e en la inferior. Lo importante de esto es que conforme se dividen, van a darle la inervación se dice que en la cara
en la cara ocular de estos músculos, ¿ok? Como se ve aquí, pero con la particularidad que va a terminar dándole su inervación en el músculo oblicuo inferior, en la porción, en el borde de este músculo, aquí, ¿ok? Y así es como desde que nacen las fibras, esta es la vía somática del núcleo, desde que salen del núcleo hasta que llegan a los músculos extraoculares. ¿Ok? Pasando ahora a esta tablita, esta es la función que ejercen los distintos tipos de músculos, que le dan la inervación al músculo ocular, el motor ocular común. Muy bien, ahora les voy a hablar en esta imagen que es parecida a la pasada, pero sobre el componente motor visceral, en el cual ya vemos que aquí ya están el núcleo, se aprecia el núcleo de los núcleos de Edinger-Westphal, que están situados en el mesencéfalo, dorsal a la porción anterior del complejo oculomotor, los cuales van a discurrir ventralmente a través del mesencéfalo junto con los axones motores somáticos. Una vez que salen a través de la fosa interpeduncular es cuando se unen y ahora sí forman los axones parasimpáticos y los axones somáticos, ahora sí terminan formando al nervio oculomotor, una vez que salen de la fosa interpeduncular, porque si vemos desde aquí, no nacen en el mismo núcleo, es una vez que salen de la fosa hasta que ya ahora sí se conforman en uno solo. Ahora, debido a esto, debemos de conocer que los axones parasimpáticos que se encuentran sobre la cara ventral del nervio, cuando éste se comprime, van a ser los primeros axones que van a perder su función, ¿ok? Porque están de este lado ventral, ¿no? Son los primeros que sufren daño. Una vez que pasan este recorrido a través del que ya les había comentado, de la dura madre, que la perforan el seno cavernoso y que llegan a la fisura orbitaria superior, eh, tenemos aquí que las fibras, los axones se van a terminar ramificando a nivel del músculo oblicuo inferior. Se terminan ramificando y llegan hacia el ganglio ciliar, ¿ok? En donde en el ganglio ciliar van a salir las fibras postganglionares, que son aproximadamente entre 5 y 10 fibras, que van a discurrir hacia el globo ocular, van a atravesar la coroides, van a atravesar entre la coroides y la esclera para llegar hacia el cuerpo ciliar y el músculo constrictor de la pupila, controlando así el tamaño de la pupila y la forma del cristalino. Esta vía es por eso que era importante, es por eso que era importante lo que había mencionado el doctor sobre el colículo superior y la vía pretectal, porque básicamente el cuando llegan los estímulos luminosos al área pretectal, estos terminan inervando al núcleo de Edinger-Westphal y se desencadena toda esta reacciones, o bueno, toda eh, esta inervación hacia los músculos intrínsecos del ojito. No sé si me di a entender este, respecto a la explicación que había dado de los... Perfectamente. Ok, va. Entonces vamos bien. Vamos a pasar al cuarto nervio, que es el nervio troclear o el nervio patético. ¿Ok? Es el nervio más pequeño de los nervios craneales, tiene la menor cantidad de fibras nerviosas, que son 3.400 aproximadamente, pero tiene la particularidad que tiene el trayecto intracraneal más largo. Este inerva solamente el músculo oblicuo superior y solamente tiene el componente motor. El origen real pues es en el núcleo motor del mesencéfalo y el aparente es en la cara posterior del mesencéfalo. Aquí tenemos otra imagen en la cual vemos cómo el núcleo troclear está próximo a la línea media y pues sus neuronas motoras pues terminan inervando al músculo oblicuo superior contralateral porque giran. Este músculo, perdón, este nervio tiene la particularidad que se entrecruza, particularidad que no tienen los demás nervios craneales. ¿Ok? Bueno, Y solo para pues agregar un dato a lo que tú dices perfectamente bien,
Es incluso pregunta para nosotros neurocirujanos en el consejo el sitio de decusación del cuarto nervio de cráneo, que, bueno, según la bibliografía clásica, se refiere al nivel de los pedúnculos cerebelosos superiores. Sobre o anteriormente Anterior al... a ese corte o a ese nivel, a eso se Ok, refiere. muy bien, perfecto. Entonces, los axones se originan en el núcleo troclear y van a discurrir dorsalmente alrededor de la sustancia gris pericaudal y al acueducto cerebral. Es aquí cuando se entrecruzan en la línea media y emergen a nivel de la cara dorsal del mesencéfalo. Es aquí cuando nosotros podemos decir que ahora sí se forma el cuarto nervio. Si se recuerdan lo que les había dicho, esta área es el área donde dicen que es el origen aparente, ¿de acuerdo? Ahora, ya que salieron, el nervio va a discurrir ventralmente alrededor de los pedúnculos del pedúnculo cerebral para pasar igual entre las arterias, la cerebral posterior y la cerebelosa superior, al lado del tercer nervio craneal, eh, para discurrir hasta penetrar en la dura madre y entrar en el ángulo entre los bordes libres de la tienda del cerebelo, ¿ok? Esta área más o menos, para pasar a nivel del seno cavernoso, juntamente con los nervios ocular común, la primera y segunda rama del nervio trigémino y el nervio abducens, que ahorita tengo una imagen donde se ve más claro eso. Posteriormente de que entra el seno cavernoso, entra en la órbita a través de la fisura orbitaria y corre en diagonal, como vemos aquí, por encima del músculo elevador del párpado hasta alcanzar su blanco, que es el músculo oblicuo superior. Aquí se termina ramificando en tres ramas, bueno, se ramifica en tres y entran en el tercio proximal del músculo. Aquí vamos a ver una imagen frontal donde se puede apreciar más este trayecto que tiene a través de la fisura orbitaria superior, pasa superior y en diagonal a través del músculo elevador del párpado y llega hacia su músculo blanco, que es el músculo oblicuo superior. ¿Okay? Este es el anillo tendinoso, por donde, si se acuerdan, el nervio oculomotor pasaba. Este no pasa por el anillo tendinoso, este pasa sobre. Aquí tenemos la función que ejerce el músculo, el oblicuo superior, pues, gracias a la inervación que da el músculo, el patético troclear. Se le dice patético o tróclea porque la tróclea es este músculo, este tendón que es el que se había puesto aquí en esta imagen, ¿ok? Troclear, una tróclea. Investiguen cómo es una tróclea y es muy parecida a esta, por eso viene el nombre de la tróclea. Y se le dice también patético por el tipo de función que ejerce en el ojito, que es la mirada hacia abajo y con intorsión y abducción, o sea, así como hacia abajo, como una mirada de desprecio, de patética, o sea, algo así, ¿sale? Esto es todo respecto al cuarto nervio eh, troclear, o patético. Vamos a pasar ahora al nervio craneal, el sexto nervio, que es el nervio abducens. Se compone solamente por un motor solamente tiene el componente motor somático, inerva al músculo recto lateral nada más, y su función es mover el ojo lateralmente, alejándose de la línea media. Muy bien, vamos a ver aquí. Aquí es el trayecto que tiene este nervio desde que nace hasta que llega al músculo que le da su inervación. Sus axones van a emerger de la cara ventral eh, en el tronco encefálico en la unión bulbo-protuberancial. ¿Okay? Discurre rostral y algo lateralmente en el espacio subaracnoideo a nivel de la fosa craneal posterior. De aquí perforan a la dura madre en un punto por fuera del dorso de la silla turca, del hueso esfenoides, sí, del hueso esfenoides. Continúan hacia adelante entre la dura madre y el vértice del hueso petroso, que ya es
donde se dice que describe un giro brusco en ángulo recto sobre el vértice y termina entrando a este nivel del seno cavernoso, teniendo aquí esta imagen, en donde vemos que dentro del seno cavernoso se sitúa lateral a la arteria carótida interna y medialmente a los nervios ocular común, al patético troclear, a la primera rama del trigémino y a la segunda rama del trigémino, el nervio abducens, ¿vale? Y hasta que sale del seno cavernoso y entra por la fisura orbitaria superior, este también entra dentro del anillo tendinoso eh, y como vemos aquí en la imagen, termina entrando en la superficie profunda del músculo lateral al que termina inervando, que es lo que les había dicho, que simplemente su función es abducción hacia afuera, ¿de acuerdo? Algo que se me pasó comentarles es que en el núcleo del abducens, que es que es en la protuberancia, está compuesto por dos tipos de células, las neuronas motores inferiores, cuyos axones constituyen lo que prácticamente es el nervio abducens, y a las neuronas intercelulares, que se proyectan a través del fascículo longitudinal medial en las neuronas motoras inferiores para la coordinación de ambas miradas laterales, o sea, para la coordinación de las miradas laterales de ambos ojitos. Y eh, sería todo de estos cuatro nervios. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. La verdad es un tema que es muy largo y para abarcarlo solamente en una clase, pues es muy complicado. Además de que hemos tenido dos sesiones por día, entonces nada más puse estos cuatro, pero yo les voy a anexar de todos modos otra presentación donde ya viene más todo escrito, todo esto que les acabo de decir, además de que el quinto nervio y los demás nervios faltantes. Y yo creo Y que en listo, otras profe. ocasiones podremos complementar con los demás nervios, porque honestamente, Fernando, quiero felicitarte. Hiciste un excelente trabajo. Yo creo que es lo que necesitamos saber de manera general y todavía pudiste meterte más y me pareció bastante bueno lo que hiciste como introducción, porque una cosa es conocer el funcionamiento básico, ¿no? de los nervios, pero otra, como ya empezabas tú a mencionar, que ya lo veremos en otra clase, es la asociación que tiene un nervio con el otro. Es decir, si uno quiere voltear a la derecha, cómo es que se activa el sexto y en el otro ojo se activa el tercero, ¿no? ¿Cuál es ese mecanismo? El defecto de esta vía, nosotros lo llamamos como oftalmoplegia internuclear. O Ujú. hay otras vías que también están involucradas, como paramedianas pontinas, que nos hacen también síndromes del uno y medio, junto con lesiones del sexto, ¿no? Pero bueno, bastante interesante, es como una excelente introducción. Y antes de hacer comentarios finales, me gustaría preguntarle a la audiencia si tiene algún comentario para enriquecer la clase. Bueno, como no hay Ah, yo puedo hacer un comentarios, comentario, doctor. adelante, ¿quién habla? Arturo Ponce. Arturo, por favor. Luego no. No, pues creo que es importante mencionar de el nervio óptico, pues que en el núcleo geniculado lateral, pues que tiene varias capas, ¿no? Y pues ahí hay unas a las que llegan células que son magnocelulares y otras que son parvocelulares. Y también creo que es importante, pues ahí mencionar que hay unas capas a las que llegan, fibras que son ipsilaterales y otras que son contralaterales. No creo que eso pues, es también importante. Correcto. De hecho, sí, es de suma importancia. Yo personal, bueno, le dije activamente a Fernando que no ahondáramos demasiado en esa vía porque ya la habíamos platicado un poquito y también Lisette nos las había explicado en cuanto a Parvo y Magno. Pero sí, Ujú. tienes toda la razón, Arturo, es correcto. Hay que mencionarlas, las diferentes capas y
por así decirlo, diferentes niveles en donde se llegan y se proyectan, ¿no? Pero sí, tienes toda la razón. ¿Alguien más que quiera dar un comentario? Nos vamos a ver, Buenas noches, Doc. ¿quién habla? Manuel, Emanuel, adelante. ¿qué tal, Doc? No, nada más, bueno, yo creo que fue muy buena ponencia, nada más quería comentar que sí es muy importante esta estructura del mesencéfalo, como usted lo comentó. Eh, y bueno, en cuestión al diencéfalo, al puente, que son estructuras ahí adyacentes, eh, igual, saber que el tectum, como lo mencionó usted, que nos ayuda a tanto estímulos auditivos como los sonoros, y es una estructura súper importante, ¿no? Correcto. Sí, hiciste bueno, hiciste una aseveración que es importante, ¿no? Es un punto de relevo muy importante para la vía auditiva y para ciertos tipos de reflejos, ¿no? Tanto los superiores se asocian más a los reflejos visuales y los inferiores se asocian más a los reflejos auditivos. Son cosas que hacemos sin pensar que se explican anatómicamente por estas estructuras, es decir, cuando escuchamos un ruido fuerte, estrepitoso, un trueno o algo, lo escuchamos y nuestros ojos voltean y de repente toda nuestra atención está para allá, ¿no? Es decir, esta vía que en cuestión de segundos entra por la vía de la audición, que bueno, no la vamos a platicar, pero es una vía que tiene su ingreso en el puente. Algunas se decusan, otras no, y llegan a través de los bueno, de los brazos conjuntivales eh, en el mesencéfalo, los colículos inferiores, ¿no? Todas estas vías hacen después una aferencia hacia colículos, algunas hacia colículos superiores y hace que nuestra mirada también, colículos superiores, área pretectal y lo mismo, ¿no? Es una vía bastante intrincada, compleja, todo está conectado y es la explicación del por qué ruidos hace que voltemos los ojos y bueno, entre muchas otras reflejos. Y también cabe destacar, no digo, no es como para que salgan neurólogos de aquí, pero efectivamente nosotros, como en cada paciente, e incluso a ustedes les va a tocar algún paciente que les toque evaluar por un traumatismo, muchas veces cuando lo primero que llegamos a hacer es ver las pupilas, ¿no? Porque lo primero que tenemos que ver es en un paciente inconsciente saber si tiene o no función del mesencéfalo para arriba, del mesencéfalo para abajo, y muchas veces si ya no tiene conciencia, entonces cortical ya no tiene función. Si yo ahora veo las pupilas y ya no tienen función, entonces el daño está mucho más abajo, ¿no? De hecho, ya tomó mesencéfalo y ahora nosotros vamos hacia reflejos más primitivos, o sea, pontinos y reflejos deglutorios o reflejos nauseosos que son todavía más caudales, ¿no? Pero sí, es súper importante comentarlo. Y ustedes como oftalmólogos tienen que dominar esta revisión o esta exploración de los reflejos, los pupilares, ¿no? Que es importante, fotomotor, consensual, y acomodación por luz y, bueno, cercana, ¿no? Y acomodación o convergencia, que también es importante y también se explica la convergencia por los núcleos que se encuentran en esta zona, ¿no? Bueno, quisiera dar unos dos comentarios al respecto y me gustaría hacerlo con un ejemplo de un caso clínico, ya para estos últimos 10 minutitos de clase, ¿de acuerdo? Para que discutamos con lo que encontramos en la vida real, ¿va? Imagínense que vamos a necesitar un voluntario de a fuerzas, si de ser necesario. Entonces, no teman, no tengan miedo. Necesito que alguien me diga, yo quiero, doctor. No pasa nada, lo iremos descubriendo y lo iremos diciendo juntos, pero necesitamos a ver, no ha platicado ninguna doctora. Vamos a ver si, ¿quién nos echará la mano? María Elsa Álvarez Gutiérrez. Doctora, no pasa nada. No, está bien, está bien. ¿Sale? Bueno, vamos a poner el ejemplo. ¿Usted qué R es? 3. Ah, muy bien, perfecto. Eh,
Y de hecho es un buen caso porque no es tan sencillo siempre, pero es importante con base anatómica que ya tenemos determinar algunas cosas. Bueno, imagínate que tú tienes una paciente, te llega a tu consultorio, una paciente que tiene 65 años. Es una mujer con hipertensión crónica, un control no tan bueno de la presión arterial, tiene prediabetes y te comenta que hace aproximadamente un mes, más o menos, sintió un dolor de cabeza agudo, lo sintió de manera repentina, que fue uno de los peores dolores de cabeza de su vida, sin embargo, no pasó a mayores. Pero notas que la paciente en la exploración física, bueno, en tu exploración oftalmológica, observas que tiene anisocoria. Tienes a la paciente que su ojo izquierdo, bueno, en el ojo izquierdo, la pupila izquierda se encuentra con una dilatación y la pupila derecha se encuentra normal, ¿no? 2 milímetros. Este, ¿Podría darme, doctora, algunos diagnósticos diferenciales de lo que la paciente pueda presentar? Mm, A ver, es que, híjole, pueden ser muchas cosas, pero bueno, Mencióname al menos una. tiene anisocoria y el ojo izquierdo dijo que está en midriasis y el otro está normal. Sí. A ver, permítame. Ah, caray. Bueno. Ya, perdón, es que mi esposo estaba hablando muy fuerte. Ok. Entonces, pues puede, o sea, sospecho algo del tercer par craneal Ajá. por las características, perdón, del tercer nervio craneal por las características de la pupila. Ajá. Ahora, si tuvo el dolor intenso de cabeza, puede ser un ataque isquémico transitorio, a lo que Ok, sí puede recuerdo. ser un ataque isquémico transitorio, pero generalmente no se asocian de primera instancia a una cefalea intensa súbita. Ok, podemos pensarlo, pero tal vez no sería mi primera sospecha. ¿Alguna otra, doctora? Doctor, pues pienso sí en algo isquémico y también puede ser algo compresivo. Ah, o algo compresivo. Ok, de acuerdísimo. ¿Cómo qué? Pues algún aneurisma, algún Mm, tumor. ok, hasta ahí. Ok, ahí vamos. Ujú. Bueno, gracias, doctora. Vamos a ver quién más nos echa la mano. Eh, Doctor, hola, ¿Quién habla? Wendy. Wendy, por Sí, favor, adelante. pues en diagnósticos como referencia a lo que yo recuerdo, pacientes que tienen así cefalea intensa, más si es súbita, podemos pensar en una hemorragia subaracnoidea. Excelente. Muy bien, doctora. Claro que sí, Wendy. Sí. Existe como diagnóstico diferencial, de hecho es una cefalea de banderas rojas, ¿no? Nosotros le llamamos así cuando tenemos un inicio súbito, llamado en el famosísimo, en relámpago, thunderclap, este tipo de cefaleas. ¿Y por qué una hemorragia subaracnoidea se asociaría a un defecto pupilar en anisocoria, doctora? ¿Qué relación habría? ¿Qué estudio? Vamos a cambiar la pregunta. Aparte de todos sus estudios de gabinete o lo que quiera pedirle, ¿qué estudio sí o sí le va a pedir al paciente? Una resonancia. Una resonancia. ¿Ok? ¿Alguna secuencia en específico? Verte No. De aquí van a salir filosos, van a salir re bien. ¿Alguna secuencia en específico, doctora? No, Y ahí sí, si no la se sabe el debo. nombre, al menos una secuencia que nos deje ver qué. Es que si no la Sangre. platicé en clase que había una secuencia especial para ver exactamente esa área anatómica, pero no me acuerdo el nombre, era por los cortes, por el tipo de corte, pero no recuerdo. Por ahí, esa imagen me gusta, esa imagen me gusta, esa imagen me gusta.
Con esa vamos a determinar. Incluso, oye, creo que tienes la otra que hablabas de las vías, bueno, perdón, las fibras motoras y las parasimpáticas. Sí, doc. Creo es esta. Esa. Bueno, fíjate que si esa imagen tuviera parte de los vasos, regrésate a los vasos, Yo por eso puse esta. estaría súper padre. Ok, Esta. no, esa está perfecta. Ok, muy bien. Ahí tenemos entonces ya casi, casi la respuesta, ¿va? Excelente aportación, doctora Wendy Riestra. Excelente aportación. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Javi M. Javi M. Javier M. Sí, doctor. Doctor, ¿me puede ayudar, por favor, a complementar lo que la doctora nos quiso decir? ¿Qué estudio sí o sí le pediría a usted? Una resonancia, una tomografía, Ok, una resonancia las coronal, dos pueden ser correctas, ¿eh? Pero ¿qué queremos ver? un corte coronal en específico, lo que pregunta. No, 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 O pero que a ver, yo le estoy ayudando, yo soy su rotante, doctor, yo soy soy el interno, ¿no? Estoy haciendo la solicitud. ¿Qué le Tendríamos que pido, buscar doctor? algo que tuviera cambios inflamatorios, ¿no? No. Bueno, no específicamente, pero a ver, yo soy el interno, doctor, le voy a pedir una tomografía simple, doctor, Contrastada. Sí, con contrasta contraste. contrastada, ok, va, un una angio- tomografía contrastada. ¿Así nomás o hay alguna cosa en específico? ¿O solo contrastada o angiotac. eso? ¿Quién dijo Angiotac? ¿Tú? ¿Mande? ¿Tú dijiste Angiotac? Sí. Perfecto, exactamente, un angiotac. Ahora vamos a decir el por qué un angiotac. Ante una paciente que tiene una anisocoria, lógicamente hay que pensar en las alteraciones metabólicas, ¿no? Estos pacientes, como los diagnósticos diferenciales más importantes, pues ya algunos los dijeron, son compresivos, pero también, si bien hay pacientes, o la gran mayoría, muchas veces tienen defectos en el tercero o el sexto por alteraciones tanto en la glicemia como en la microvasculatura de los nervios, ¿no? Pero una muy importante a decir son las compresivas. Y en el caso de una paciente hipertensa, y agréguenle que pacientes que fumen pueden presentar aneurismas. Los aneurismas a nivel de la comunicante posterior está como paraditos, las arterias se ven como paraditas, pero generalmente están en estrecha relación. Esa estaba bien, esa imagen, déjamela. Están en estrecha relación con una porción del tercer nervio de cráneo, ¿de acuerdo? Están en estrecha relación con el tercer nervio de cráneo. Si se fijan, pasan, como perfectamente lo dijo Fernando, pasan a través de las cerebrales posteriores y las cerebelosas, exactamente, y las cerebelosas, las sucas, ¿no? Cerebelosas superiores y cerebrales posteriores. Algunos dicen que es una tetrafurcación, bueno, mejor gusta decirlo, el tope de la basilar tiene sus cerebrales posteriores y la suca. Y en medio de esos salen los nervios, el tercer nervio, y está en estrecha relación con las comunicantes posteriores. Entonces, un diagnóstico diferencial en una paciente que tuvo un dolor de cabeza, pero ¿por qué, doctor, no pasó a mayores, no? Bueno, se cree que cuando el aneurisma existen pequeñas hemorragias contenidas, algo que le llaman cefalea centinela. Nosotros describimos el caso de esta paciente porque pues está viva, ¿no? Porque cómo es que está en su consultorio platicando. Bueno, la paciente probablemente tuvo una cefalea centinela, le dolió su aneurisma, por así decirlo, tuvo una hemorragia subaracnoidea y presentó un aumento de volumen, ya sea del hematoma o del propio aneurisma, que comprimió el tercer nervio de cráneo y generó este defecto pupilar. Ahora, ojo, otra cosa que es una pequeña corrección en cuanto a lo que dijo Fernando. El nervio, el tercer nervio, imagínenselo como si fuese un cable. Lo cortamos nosotros y si lo vemos de frente, vamos a encontrar que las fibras parasimpáticas están alrededor, en la parte, todo alrededor del nervio. Y en la parte más medial se encuentra la parte motora somática, ¿no? Alrededor lo parasimpático, en medio del cable lo motor.
Es por eso que una compresión externa del nervio nos genera un defecto parasimpático, es decir, tenemos preservados los movimientos y la apertura del párpado, pero tenemos una pupila de un tamaño y otra de otra, ¿no? Entonces tenemos un defecto parcial de las funciones del tercer nervio de cráneo. Entonces, como bien ya lo dijo Javier, a este paciente de entrada es una urgencia. Una cefalea centinela es un signo inminente de ruptura aneurismática y la paciente tiene una probabilidad, si se rompe, de morir de aproximadamente el 60%. Significa, bueno, el 30% en agudo, 30% de los pacientes, 33% de los pacientes se mueren en agudo, no llegan ni al hospital y el 33% de los pacientes se mueren en el hospital por alguna complicación y el 33% puede llegar a vivir, algunos con cierto grado de morbilidad, sin embargo, sobreviven, ¿no? Es por eso que es tan importante a estos pacientes hacerles aquí la importancia de que yo les diga esto, porque no es infrecuente que yo me encuentre pacientes que los vieron un oftalmólogo y jamás les pidió un estudio de imagen. Entonces, ustedes oftalmólogos ven a una paciente con estas características, le piden una angiotomografía para ver la vasculatura, un aneurisma, un posible aneurisma o tumor, o le piden una resonancia con una secuencia que se llama time of flight, que significa secuencia TOF, T-O-F, ¿ok? Esta secuencia no necesita estrictamente gadolinio, pero es importante que lo sepan que existe, que puede ser incluso simple, pero que consecuencia time of flight, para poder nosotros ver la vasculatura. O sea, ¿de acuerdo? También mejora mucho cuando le ponen gadolinio, así que en esa parte no se preocupen, pero para atinarle perfecto, si ya le van a hacer resonancia, háganle una time of flight. Ahora, en relación solamente como apéndice, es el mejor estudio para observar un sangrado en agudo, siempre, ni la piensen, tomografía. Es más barata y más rápida conseguirla. Si ustedes sospechan de algo similar, pues le hacen una tomografía y en ese se puede ver el sangrado, sobre todo si lo hacemos entre las primeras 12 a 24 horas de algún tipo de estos eventos, ¿no? Pero bueno. Diagnóstico diferencial en cuanto a localización, también te lo da los del tope de la basilar, ¿no? Y comunicante posterior. Y pues bien, yo creo que ya íbamos a comentar un segundo caso clínico, pero yo creo que con este, por el momento, es más que suficiente y ya iremos desmenuzando la función del mesencéfalo, el tercero y los demás nervios. ¿Algún comentario, pregunta? Bueno, Yo, doctor, quería preguntar, es que el compañero Fernando hizo un comentario sobre el ciclo circadiano y no me quedó muy claro, como si me lo pudieran explicar, por favor. bueno, realmente yo creo que no hay tampoco gran ciencia en el sentido, bueno, sí hay mucha ciencia, pero vamos, es algo que hay que comentarlo de la manera más básica para tratar de entenderlo. La retina, por así decirlo, nosotros cuando vivíamos, o sea, trata de pensar en lo que te dice qué es lo que, o sea, la función de esta vía es decirte que tienes que despertar cuando tienes que despertar. Es decir, imagínatelo, tú eres, no tienes, estamos, no sé, no hay electricidad, no existe nada de eso, tú eres un mamífero común y corriente en el planeta. ¿Qué es lo que te empieza a decir o cuáles son estas cosas que te empiezan a decir? Es hora de despertar, pues es precisamente esta vía. Cuando nosotros dormíamos, el solecito empezaba a salir y empezaba a entrar un poquito de luz a través de los párpados hacia la retina. Una de estas señales llegaba hacia una porción del diencéfalo, específicamente al hipotálamo, y más específicamente aún a un núcleo llamado supraquiasmático, en el cual el núcleo supraquiasmático enviaba señales al sistema reticular activador ascendente, que es una vía que conecta el diencéfalo con todo el tronco encefálico, llámese generalmente, bueno, las porciones mesencefálicas, pero también porciones pontinas y vulvares, y todo este núcleo, este manojo de núcleos reticulares activadores ascendentes que se encuentran cerca en la parte más central e incluso en el área periaqueductal
se empiezan a activar, me parece que es por la acción de la noradrenalina, y le empiezan a decir al cuerpo y a todas las demás funciones cerebrales, actívense, ¿no? Eso es, vamos, la función básica de esta vía, junto con muchas otras. Este es más para el despertar. No se sabe perfectamente si la pineal tiene alguna función también en este tipo de actividad, o del dormir por la función de la melatonina. Son aspectos ya un poco rebuscados y un poco complejos de entender y explicar, pero es en gran parte de ese tipo de funciones poco descritas en cuanto a las funciones tan vastas del encéfalo. Doc, buenas noches. Buenas. Habla Manuel. Quería preguntarle, yo por ejemplo en mi presentación tomo ahí algunos temas del mesencéfalo, de la neurona de primer, segundo, tercer orden. No sé si quiera, o que para no alargarnos, que continuemos con la presentación o como usted nos diga. Eh, ibas a ver qué íbamos a comentar. Ya La ve que me había presentación. comentado de anormalidades pupilares. Ajá. Ah, sí es cierto. A ver, ponte las imágenes. Sí, sí es cierto. Tienes Gracias, razón. compañeros. Gracias, doctor. Voy a dejar de transmitir. Igual tratamos de ser breves y para no alargarnos mucho. Sí, 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 adelante, adelante. Mientras puedo hacer una pregunta, doctor, perdón. Lo que Adelante. pasa es que en cuanto al ciclo circadiano, yo me nació ahorita una duda. Es la única como este acción contraproducente que le han encontrado a la luz de las pantallas hasta ahorita ha sido precisamente alteraciones del ciclo circadiano por la luz azul de las pantallas. Entonces, ¿hay alguna distinción en cuanto a la longitud de Pues seguramente sí, ¿no? De hecho, estás onda ahí. de la luz para Ajá, perdón, como que se desfasó la plática, pero sí, yo creo que, digo, no soy un experto en el área del ciclo circadiano, pero tienes toda la razón. Por eso trataba de decir lo que le decía, ¿no? Imaginemos que eres un mamífero común en la Tierra, pero dadas las pantallas, de hecho es una de las recomendaciones de higiene del sueño, evitar pantallas al menos 3 horas antes de acostarse, porque como bien lo comentas, activa ciertas funciones del ciclo circadiano y hace que no podamos dormir por las noches, ¿no? Entonces, eso como parte de los pacientes, porque no falta el paciente que les diga, oiga, doctor, no puedo dormir en las noches, ¿no? ¿Qué me puede recetar? La respuesta número uno es, por favor, no darle tipo ningún medicamento, como los que les encanta, ¿no? Que son las benzodiazepinas. Lo que mejor les podemos dar es una rutina y que quiten pantallas, teléfonos, televisión y todo al menos unas 3 horas antes, ¿no? Esa es una de muchas de la higiene, este, para dormir, básicamente. Pero bueno, arranca. Espero haber contestado tu pregunta, Lizel. La verdad, es una pregunta compleja y yo creo que no estoy la persona más capacitada para decirte si una longitud de onda en específico es mejor o no para dormir mejor. Doc, yo había leído que se suponía que la luz azul inhibía la secreción de melatonina y activaba la secreción de serotonina, que eso hacía que el sistema se, se activara. Reseteara, ¿no? Como que Ah, si te exacto, estás se resetea. despertando. Sí, y por eso al estar en la pantalla en el teléfono, se te va el sueño porque toda esa estimulación cerebral evita que se libere la melatonina y puedas conciliar el sueño. Excelente, Ay, Fernando. Muchas gracias por la aportación. gracias a Arráncate, mi Emanuel. Muy bien, Doc. Muchas gracias.